Hola, ahí está. ¿Estamos? Sí. Bueno, eh, ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos y todas a este último encuentro sincrónico de este primer ciclo de formación que hemos llamado Hacia la conformación e institucionalización de espacios para la prevención y abordaje de las violencias y conflictos laborales. Mi nombre es Daniela Lesi, yo soy profesora de sociología y formo parte del equipo técnico para la prevención y erradicación de las violencias en el ámbito laboral de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública. Y hoy nos acompañan para conversar sobre violencias por razones de género en el sistema de salud María Laura Viscardi y Estefanía Gelso. Las voy a presentar para que las conozcan. María Laura es licenciada y profesora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en Gestión Pública con orientación en Políticas Públicas del INPAP, integrante del equipo interdisciplinario de la Dirección Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género del Ministerio de Salud de la provincia. Es docente del bloque de formación común de residentes, es profesora titular interina de la Cátedra Teoría del Estado de la Facultad de Trabajo Social por la Universidad de La Plata y docente de la Cátedra Trabajo Social 2. También es miembro del área de investigación y organizaciones sociales, prácticas territoriales y políticas públicas del Instituto de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Estefanía Gelso es transfeminista, abogada de la Universidad de La Plata, diplomada en géneros, políticas y participación por la Universidad de General Sarmiento y diplomada en docencia universitaria en salud por la UNTREF y el Ministerio de Salud. Ejerce su profesión autónomamente desde el 2005, es integrante del equipo interdisciplinario de la Dirección Provincial de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género del Ministerio de Salud de la provincia desde el 2013 y es miembro del equipo jurídico de la Red de Acceso Seguro al Aborto en Argentina. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy, en este día, en el último encuentro. Como ya saben, es un encuentro que tiene un carácter expositivo, pero la idea es que puedan participar haciendo preguntas, consultas durante todo el encuentro, que las vamos a ir retomando hacia el final para aprovechar a María Laura y a Estefanía y las podamos responder. Muchísimas gracias, chicas, y bienvenidas. Les paso la palabra. Bueno, buen día a todos. Gracias, Dani, y muchas gracias a todo el equipo que está trabajando en el seminario por la invitación a participar y a compartirles en este encuentro algunas de las reflexiones que venimos sosteniendo con Estefi y nuestro grupo de trabajo. La idea de la clase de hoy es trabajar sobre las violencias por razones de género en el sistema de salud. Por supuesto, les invitamos a volver la mirada hacia aquello que ustedes vienen trabajando para poder incorporar también las miradas y las reflexiones sobre las que hoy estemos trabajando. Bueno, para comenzar a hablar sobre las violencias por razones de género, vamos a empezar por atrás de esta expresión, ¿no? Vamos a empezar pensando qué entendemos por género, a qué nos referimos cuando hablamos por género. Ustedes saben que de género hay múltiples definiciones. Nosotras solemos partir de una definición que es la que da Joan Scott, que dice que el género es una categoría social que se impone sobre los cuerpos sexuados. ¿Por qué partimos de esta categoría o por qué partimos de pensar al género de esta manera? Porque ya nos advierte pensarlo así sobre algunas de las categorías que podemos de las categorías que podemos y características que podemos asignarle a esta categoría. Lo que podemos ver en primer lugar es que es una construcción histórico-social, ¿sí? Es decir, el género no es algo natural, es una construcción histórico-social y también simbólica. Sabemos que la asignación del sexo al nacer, no es un hecho biológico innato, sino que a las personas se nos asigna socialmente un sexo en función de la percepción que otras personas, pero también la sociedad en ese momento tiene respecto de sus genitales. Es decir, que este sexo anatómico y su presunta dicotomía son también producto de una construcción social.
Es decir, que la relación del sexo y el cuerpo biológico se define socialmente por la anatomía de las personas y de esta manera se clasifica, ¿sí?, a alguien como varón o mujer, pero esto siempre es una decisión social. Y fíjense que yo dije se clasifica como varón y como mujer, porque precisamente en la naturalización, que nosotros estamos diciendo que no lo es, también se lleva implícito que el sexo es una cuestión binaria, ¿sí? Además, entonces, la segunda categoría que nos permite pensar al género, de donde nosotras hoy les estamos invitando, es que el género trasciende el binarismo, ¿sí? Es decir, eh, tanto de que para poner en tensión el binarismo y la heteronormatividad de este discurso hegemónico, hay quienes advierten que hay tantos géneros como identidades y por tanto tantas identidades de género como personas. Fíjense que si nosotros también partimos de decir que hay tantas identidades de género como personas, significa que implica a todas las personas, ¿sí? Es decir, varones, mujeres, identidades disidentes, transvestis, transgéneros, no binarias, queer, intersex, homosexuales, bisexuales. Es decir, por lo tanto, es también una cuestión relacional. ¿Por qué partimos de decir que trasciende el binarismo ya en este momento? Porque fundamentalmente ampliar el discurso, el horizonte discursivo y de las prácticas e ir más allá del binarismo implica, ¿sí?, poner el ojo, y esto es muy importante, es decir, poner la mirada para quienes trabajamos en el campo de la salud, hacia todas aquellas espacios, personas, géneros y lugares, digo, y fíjense lo amplio de los espacios a los que esta construcción heteronormativa considera como desviación o como anomalía, ¿no? Es decir, todo aquello que no se ajusta a esta construcción binaria es invisibilizado, coaccionado, subordinado, excluido y subalternizado. Es decir, que si seguimos entonces con este razonamiento de pensar que implica a todas las personas y por tanto es una construcción, la tercera categoría que nos importa, la tercera característica que nos importa destacar es que es siempre relacional, ¿sí? Y en este sentido también Joan Scott nos va a decir que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y esto también es algo muy relevante, una forma primaria de relaciones significantes de poder. Es decir, que cuando estamos hablando de relaciones de género, siempre estamos haciendo referencia a relaciones de poder. Y estas relaciones de poder se sostienen y se reproducen a través de lo que se denomina una matriz heterosexual. ¿Sí? ¿Qué es esta matriz heterosexual? Es un conjunto de discursos, de prácticas y de normas que de alguna manera van definiendo, ¿sí?, qué es lo normal o qué es lo anormal, qué es un varón, qué es una mujer, qué es lo femenino, qué es lo masculino, dejando, ¿sí?, por fuera, como decíamos recién, lo por fuera, hacia lo abyecto, todo aquello que no se adecua. Y pensando además y atravesado esta matriz heterosexual por la heterosexualidad como obligatoria, es decir, y también como la única forma de vinculación sexoafectiva válida. Fíjense cómo venimos en este recorrido que venimos haciendo de la categoría de género, de alguna manera deconstruyendo, ¿sí?, todas estas formas en las que el sistema patriarcal se ha sentado y los mecanismos sobre los cuales se asienta para que todos nosotros devengamos sujetos generizados, ¿sí? En ese devenir sujetos generizados hay toda una construcción discursiva, normativa y de las prácticas que nos va mostrando, ¿sí?, aquello a lo que debemos moldear nuestro género. Y va corriendo, va ubicando en otro espacio todo aquello que no se sitúa dentro de este terreno. Fíjense que si pensamos esto vinculado al campo de la salud, ¿no?, para pensar al género como uno de los determinantes sociales del proceso de salud, de enfermedad, atención y cuidado, permite precisamente visibilizar las lógicas de poder y de dominación que inciden en esas desigualdades a partir de la diferencia sexual. Solo como para que nos pensemos como trabajadores de la salud y en el campo en el que nos convoca y nos reúne, pensemos que esto se remonta, y quiero muy brevemente, pero para pensar cómo
hasta la actualidad, esto se constituye en el momento en que el sistema patriarcal se anuda en la conformación del Estado moderno al capitalismo. Pero para poder generarse y reproducirse y moldear estos cuerpos, requiere, ¿sí?, asentarse en estas formaciones, en estas matrices heterosexuales, pero también en determinados modelos. Ustedes habrán escuchado hablar del modelo médico hegemónico, ¿no? Bueno, nosotras preferimos hablar del pensamiento hegemónico en salud, pero para hacer alusión a lo mismo, pero nos parece incluso que es una noción y una idea más abarcativa y más transversal, pero como este pensamiento hegemónico en salud, ¿sí?, se sitúa precisamente para construir sus propios parámetros de normalidad, anormalidad y opera para, como dispositivo de control sobre la enfermedad, sobre la sexualidad, sobre la locura, sobre la pobreza. Es decir, si bien va generando, ¿sí?, todo un modelo de control, todo un dispositivo de control sobre los cuerpos, sobre los cuales también va a sostener, en este caso desde el campo de la salud, aquello que es considerado normal y se va a establecer como un dispositivo de control y de disciplinamiento sobre aquello que no lo es o que considera que no lo es. Fíjense además como si el heteropatriarcado ejerce violencias sin excepción, especialmente lo hace sobre aquellos que no portan, ¿sí?, en primer lugar, una identidad de género masculina hegemónica, ¿sí?, pero también lo va a hacer sobre aquellas identidades, ¿sí?, y va a generar distintos obstáculos o mayores obstáculos y más profundos para llegar al sistema de salud. Pero a su vez dijimos entonces que el género es una construcción histórico-social que trasciende al binarismo, que es siempre relacional, pero vamos a incorporar también una categoría que no es positiva y que no es una categoría totalizadora. ¿Qué significa que no es una categoría totalizadora? Significa que no podemos pensar al género como una noción clausurada, con bordes bien delimitados, sino que lo vamos a pensar como un campo de intersecciones, ¿sí? Por eso un motivo, usar el término género en soledad se vuelve insuficiente si no lo relacionamos, si no lo entrelazamos con el análisis de otros contextos que también generan desigualdades y opresiones y que profundizan aún más estas desigualdades, como la clase social, las diferencias entre las generaciones, aquellas basadas en aspectos étnicos o relacionados con la racialización. Es decir, que nosotros podemos decir, esto vamos profundizando en esta categoría para pensarla también desde una perspectiva interseccional. Para poder definirla de alguna manera sencilla, la perspectiva interseccional lo que hace es hacer consciente cómo diferentes fuentes estructurales de poder u organizadores sociales mantienen relaciones recíprocas. Es decir, es un enfoque que subraya o señala que el género, la etnia, la clase, la orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales y biológicas, son construidas, pero además están interrelacionadas, ¿sí? Y fíjense, ahí tienen una imagen, que es la imagen de una artista plástica, Cecilia Molano, que es la idea de la maraña, ¿no? Esta idea incluso es la portada de un libro que les recomiendo, Intersecciones, Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada. Esta idea de la maraña, ¿no? Precisamente lo que nos viene a ilustrar o lo que nos viene a esta imagen es a corrernos de una lectura lineal, unicausal, ¿sí?, de las opresiones generadas por, por el género como construcción social y pensar cómo se entrelazan, ¿no? Digo, cuando pensamos, por ejemplo, la idea es la idea de un ovillo cuando está enredado, que uno empieza como a querer despuntar y parece que se visibiliza una parte, pero empieza a tensionar a otra. Bueno, esta es la idea si uno tuviera que pensar, imaginar a qué nos referimos cuando hablamos de interseccionalidad.
Pero no se trata tampoco de pensar la interseccionalidad como una lista inacabada de desigualdades posibles y superponiendo unas a otras, ¿no? Entonces podemos decir, y seguramente ustedes se habrán encontrado también diciéndolo, bueno, es mujer, es pobre, es migrante, es desocupada, es decir, toda una serie de, ¿no? Etcétera, ¿no? Como si fuera un listado. Y en realidad no se trata de cuestiones que se van adicionando o sumando, sino que precisamente lo que complejiza esta mirada es que se van simultáneamente, ¿sí? Generando estructuras y subordinaciones que se entrelazan y que además se incorporan. Es decir, las personas subjetivamente las incorporamos y las trazamos analizados situado en relación a los organizadores sociales que nos atraviesan. Pero además, en esta enunciación casi como de listado de opresiones o de desigualdades, generalmente lo que sucede, y es precisamente aquello que quiere también resaltar esta perspectiva interseccional, es que se desdibuja, ¿sí?, al sujeto. Es decir, hay ahí un desdibujamiento que es precisamente aquel con quien nos encontramos, aquel con quien construimos, ¿sí?, en ese co-construir, en esta idea de co-construir, cómo generar procesos de salud de enfermedad. Ha sido incorporado paulatinamente al campo de la salud. Sí, saben, no me quiero detener en esto, pero saben que el concepto de interseccionalidad surge incluso como denuncia, pensándolo en relación a este sujeto que recién hablábamos, precisamente para pensar que no existe un universal, ¿sí? Es decir, no existe un universal de varón, no existe un universal de mujer, tampoco existe un universal de otras disidencias. Precisamente porque la interseccionalidad va de la mano de otra perspectiva que es la perspectiva situada. Y cuando hablamos de la perspectiva situada y subjetiva, quiere decir que cada uno de nosotros vamos a ir articulando estas formas de opresión con distintas formas en las que vamos transitando nuestra vida cotidiana y recorriendo y procesando y mediando estos organizadores y estas opresiones. Pensémoslo vinculado al campo de la salud, ¿no? Si bien puede ser utilizado como una perspectiva teórico-metodológica para pensar las inequidades que se dan a su interior, pero también para tener en cuenta la compleja red de relaciones de poder, ¿no? Esto que recién les venía diciendo, que oprimen a las personas, cómo se intersectan, cómo se refuerzan mutuamente, determinando procesos de salud, enfermedad y cuidado diferentes en cada una de las situaciones. Pero además también nos permite ver cómo los mecanismos a través de los cuales la desigual distribución de poder condiciona el ejercicio del derecho a la salud, regulando el acceso y la calidad también de la atención sanitaria. A su vez, cómo deben ser tenidas en cuenta también de manera compleja y dinámica para que no resulte esta adición de categorías para pensar en los perfiles epidemiológicos, ¿no? Generalmente se construyen estos perfiles epidemiológicos de morbimortalidad teniendo en cuenta esta forma dicotómica entre varones y mujeres. Y si bien es un análisis interesante, si no se articula con otras variables como la clase, la edad, la etnia, volvemos a tomar al género como un concepto totalizador y único determinante de la salud. ¿Sí? Entonces tenemos que advertir precisamente estas miradas y cómo se entrelazan estos organizadores. Porque además este mosaico de entrecruzamientos nos sirve para dejar también en evidencia las violencias y las discriminaciones que, articuladas interdependientemente, producen mayores niveles de exclusión del derecho a la salud. De manera que, entonces, el objetivo de esta perspectiva es trascender el poder descriptivo y sumativo y fijarse cómo cada una de las experiencias de las personas es fruto de la interacción de muchas estructuras socialmente construidas.
Y esto también es interesante para pensarlo en relación a que no solo nos permite la categoría de interseccionalidad dar cuenta de cómo se articulan estos organizadores sociales para generar exclusiones y discriminaciones, sino que también lo hacen para generar privilegios. Y esto es quizás lo menos enunciado, lo menos trabajado, pero también tenemos que pensar que estos mismos organizadores sociales también se entrecruzan, se entrelazan, se enmarañan para generar privilegios. Y por eso es tan importante la revisión de nuestras propias prácticas en el campo de la salud para pensar, para que profundice en los discursos que están instalados socialmente en torno a determinadas problemáticas, a los efectos de desentrañar, ¿sí? Los sentidos que se producen y se reproducen, descubriendo cuáles son los hilos que se enredan en esa maraña de múltiples desigualdades hoy existentes. Y ustedes habrán visto que la clase de hoy tiene por objeto las violencias por razones de género en el campo de la salud. Vamos a, así como trabajamos la categoría de género, decir que las violencias por razones de género son un fenómeno multicausal y complejo que atraviesa todo el entramado social, pero que afecta severamente a determinados grupos, como son las mujeres, las niñas y adolescentes y las identidades disidentes. Y ustedes verán por qué para trabajar de violencias por razones de género comenzamos haciendo todo este recorrido. Porque es precisamente en estas construcciones, en estas matrices heteronormativas, en estas construcciones que nos anteceden y que nos van moldeando en nuestras identidades, en estas identidades de género, que tienen expresiones concretas. Esas expresiones concretas son las violencias por razones de género. Em, estas, cuando pensamos, fíjense que nosotros decimos violencias por razones de género. En esta expresión recorrimos cómo entendemos al género, definimos recién a las violencias, pero lo central de esta enunciación está en el por razones de. ¿Sí? Parece que cuando uno lo enuncia daría lo mismo decir violencias de género, violencias sexuales. No, cuando hablamos de violencias por razones de género, ese por razones de lo que nos está indicando es la especificidad de las violencias. ¿Sí? Es cómo se articulan precisamente estas dos cuestiones que preceden y culminan en esta expresión, las violencias y el género. La especificidad está dado por las razones de. Y cuando pensamos, y en esto va a transcurrir toda nuestra intervención, cuando nosotras pensamos en las violencias por razones de género en el campo de la salud, no solo estamos refiriéndonos a aquellas situaciones que llegan al sistema de salud, es decir, aquellas situaciones que atraviesan las personas y que acuden o identificamos en el abordaje que hacemos los equipos de salud que se está allí atravesando una situación de violencia por razones de género. Por supuesto que esto es importante identificarlo, tenemos que generar todos los abordajes posibles con el objetivo de que cese esa situación de violencias por razones de género, pero también las violencias por razones de género en el campo de la salud son aquellas que produce el sistema de salud, como la violencia obstétrica y aquellas contra las libertades reproductivas y no reproductivas. Fíjense que estas son violencias que solo pueden tener lugar en el campo de la salud, es decir, que son violencias que se ejercen produce el sistema de salud, pero también las que se producen al interior del sistema de salud. Es decir, aquellas violencias del equipo de salud hacia usuarios, pero también las que tienen lugar entre trabajadores de la salud. Estas últimas, sobre todo, son las que ustedes vienen trabajando en todo este recorrido. Es decir, que cuando pensamos en las violencias por razones de género en el campo de la salud, lo primero que tenemos que advertir es que estas violencias circulan en varios sentidos en el campo de la salud, especialmente en estos que recién vinimos trabajando. Esto nos invita a quienes trabajamos en el campo de la salud a partir a pensarlas y partiendo de algunos interrogantes que les compartimos, ¿no? Cómo las violencias patriarcales afectan nuestros procesos subjetivos y condiciones materiales de existencia y de trabajo también.
cuál es el impacto del encuentro con otros también violentados por las mismas lógicas heteropatriarcales, es decir, aquellos que llegan al sistema de salud por haber atravesado una situación de violencia por razones de género, son las mismas violencias que quizás también circulan al interior del sistema de salud. ¿Cómo se asemejan o diferencian nuestras trayectorias de aquellas de las personas con las que trabajamos? Y la relevancia de estos planteos radica, por una parte, en la contribución que puede generar esta perspectiva de género interseccional, no sexista y transversal a todas las prácticas de salud, pero también porque nos ubica a pensar, ¿sí?, que en todas las construcciones hay un otro, ¿sí? Hay un otro con quien construimos nuestros abordajes en el campo de la salud. Y si no tenemos estas advertencias o no podemos pensarnos o pensar al género, pensar las violencias por razones de género desde esta perspectiva que les invitamos, generalmente el otro se nos presenta, como dice Carballeda, como un sujeto inesperado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que precisamente es un sujeto que no responde, ¿sí? Un sujeto que no responde a los mandatos fundacionales de las instituciones, incluso de las profesiones. Saben que cada una de las profesiones en las que nosotros atravesamos tiene construido un ideal de aquel con quien vamos a trabajar. Entonces, este sujeto inesperado y con el que podemos encontrarnos en cualquier espacio, en un hospital, en un consultorio, en la comunidad, en un centro de salud, generalmente lo que hace es generarse como una extrañeza, como alguien ajeno, ¿no? Como otra edad. Entonces, esta otra edad es percibida también por aquellos con quienes nos encontramos, desde el temor, y entonces se genera una paradoja que es importante, de la cual tenemos que estar advertidos y pensar que no debe ocurrir, que es que aquella persona que llega al sistema de salud o incluso compañeros del sistema de salud se tienen que cuidar de quienes deberíamos cuidar, ¿no? Entonces, bueno, esto también, esta construcción de la otredad sustenta las violencias por razones de género en distintos sentidos al interior del campo de la salud. Fíjense que las raíces de estas violencias por razones de género se encuentran en la construcción, así como decíamos, bueno, esta anudación entre el patriarcado y esta matriz heterosexual requiere sostenerse en determinados modelos institucionales, en determinados modelos de pensamiento. Digo, nombramos el de salud, pero podríamos nombrar los modelos de la justicia, los modelos de educación, es decir, un montón de modelos de pensamientos hegemónicos que van a sostener y que pensemos que en el campo de la salud, una de las cuestiones que también me interesaba catarles, es que utiliza el género pero invisibilizándolo, es decir, no nombrándolo. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde se sostiene, donde se basa su naturalización, su biologicismo y su historicismo. Es decir, es precisamente en la invisibilización de esta categoría de género donde este modelo se asienta en lo histórico y lo biologicista. Y a su vez requiere hacer otro tipo de construcciones que son lo que vamos a llamar estereotipos, ¿sí? Nos interesan particularmente los estereotipos de género. Es decir, que las raíces de estas violencias por razones de género se encuentran en la construcción de estas formas esquemáticas y simplificadoras de ver el mundo y de explicarlo, pero que por supuesto son distintos en cada sociedad y en cada momento, pero que siempre van cercenando nuestra mirada, ¿no? Van como obturando nuestra mirada, nuestros sentidos y nuestras acciones, y que nos van perfilando, ¿sí? Nos van de alguna manera construyendo sin problematizar estas formas de ver a determinadas personas, a determinadas acciones, determinadas formas de pensar. Y a su vez a estos estereotipos se le van asignando roles, ¿no? Roles de género, comportamientos, características, y se le van atribuyendo, ¿sí? Siempre pensando en este universal del varón heterosexual, blanco. Es decir, características de menor prestigio a quienes se vayan alejando de este universal.
por supuesto, las mujeres y otras identidades. Y lo que tienen estos mitos, estas creencias estereotipadas, es que generalmente se aceptan como si fueran verdaderas e incuestionables, ¿no? Entonces sirven para minimizar, para negar, para justificar las agresiones, las violencias y también para invisibilizarlas. Y lo que sucede cuando los trabajadores de la salud no los advertimos es que contribuimos a perpetuar la naturalización y la reproducción de estas violencias. Fíjense cómo incluso la materialidad misma de los cuerpos se vuelve como impensable por fuera de estas construcciones estereotipadas, ¿no? Entonces se va de alguna manera, estos estereotipos también sirven para performar, para mostrar el ejercicio del poder a través de cómo se van creando y recreando estas pautas hegemónicas, estos modelos identitarios a los cuales es deseable o tolerable ajustarse a través de gestos, a través de comportamientos, a través de formas de pensar y que van constituyendo nuestras subjetividades y el alcance de las prácticas que nos muestran como posibles, ¿no? Es decir, van construyendo todas unas prácticas y sentidos posibles a los cuales se supone debemos ajustarnos. Y aquello que escapa a todas a estas normas o a estos estereotipos se convierte en objeto de sanciones, ¿no? Todo es posible de ser alojado en el espacio de lo censurable, lo coercionable, lo reprochable y oprimido. Y las relaciones laborales no escapan a estas configuraciones sexogenéricas. Aquí, sobre estos estereotipos, trajimos para compartirles 4, que son los que hay otros, pero son los que con mayor frecuencia identificamos en el sistema de salud. Y lo que tienen en común o lo que subyace a la construcción de estos mitos es situar el problema de las violencias por razones de género en este caso, pero también situar otro tipo de problemáticas como algo alejado o relacionado con grupos o colectivos específicos, ¿no? Es decir, disidencias, migrantes, pobres, con circunstancias biográficas o personales, ¿no? Familias violentas, familias desestructuradas, ¿no? Todas estas construcciones enunciativas que también son parte de la construcción de estos estereotipos, o también tratar de resituar la responsabilidad de las violencias alejándolas de quienes las cometen. Y entonces encontramos, ¿sí? O les compartimos 4 construcciones de mitos que son las que generalmente, mayormente reproducen las violencias por razones de género en el sistema de salud. El primero de ellos son los mitos sobre la marginalidad. Aquí cuando estamos hablando de marginalidad hacemos referencia a lo excepcional, ¿no? Como algo que ocurre excepcionalmente, que se mantiene, entonces es posible alejarlo como algo fuera del propio grupo, fruto de circunstancias excepcionales, ¿no? Habrán escuchado decir, bueno, esto que decíamos al principio, ¿no? Las violencias son solo aquellas que llegan al sistema de salud, o nos encontramos a veces con muchos equipos que dicen, no, acá, al servicio nosotros atendemos a todas las identidades de género, solo que no llegan, solo llegan varones y mujeres, pero nosotros los atendemos. Bueno, esto también tiene que ver, ¿no? Con pensarlo como una excepción que no, como si no ocurriera, como invisibilizar al sujeto que hablábamos al inicio. El segundo grupo de estos mitos es sobre los maltratadores, ¿no? Estos mitos lo que hacen es poner el acento en factores personales de la agresión que lo habrían llevado hasta la violencia y que de algún modo, ¿no? Lo exoneran de responsabilidad. Bueno, también padeció violencia, consume, tiene algún problema de salud mental. Bueno, es decir, como ir ubicando el problema de la violencia en otros atravesamientos que pueden existir, pero que sabemos que no linealmente son, no se vinculan linealmente y no podemos hacer esa lectura simplificadora que nos llevan los estereotipos para pensar a quienes agreden. Los mitos, la contracara de este mito son los mitos sobre las personas maltratadas, ¿no? Es decir, que desplazan la carga de la culpa hacia ellas, o sea, las responsabiliza de lo que sucede. Bien porque pueden
alguna característica, ¿no? Alguna de sus características, porque de personalidad, por su estatus, algunas características emocionales, facilitarían la violencia o porque la consentirían o se mantendrían en situaciones de exposición, ¿no? Pues muchas veces decimos, bueno, le debe gustar porque no se va, ¿por qué no se va? ¿No? Todas estas preguntas, ¿por qué sostiene? ¿Por qué después de tantos abordajes, incluso pasa con equipos de salud, vuelve con el agresor? Bueno, esto además de que implica muchas veces el desconocimiento en torno a cómo se transitan las violencias por razones de género, a las trayectorias, los ciclos de la violencia, a las trayectorias, a las posibilidades de respuesta que se van encontrando, también nos ubica en determinados mitos, ¿no? Haciéndonos estas preguntas, bueno, es también poner la responsabilidad del maltrato en aquellas personas que necesitan transitarlos de manera particular. Finalmente, los mitos que minimizan la importancia de las violencias por razones de género, ¿no? Entonces, lo consideran como un fenómeno puntual, localizado. Entonces, nos encontramos con expresiones como, bueno, la violencia psicológica no es tan grave como la física, los varones y las mujeres ejercen violencia por igual en las parejas. Esto, es decir, hoy cuando hablábamos de las violencias, que lo significativo era las violencias por razones de género, el por razones de, precisamente lo que está diciendo es que la especificidad de las violencias por razones de género, esto es una enunciación que no podemos sostener, ¿sí? Esta última enunciación. De modo que se van construyendo, ¿sí? Un montón de mitos que producimos discursivamente y en nuestras prácticas en los abordajes en torno a las violencias por razones de género. Y aquí esto lo voy a pasar rápidamente porque ustedes ya lo trabajaron sobre todo en el último encuentro, pero también como para que podamos pensar esta clase en el marco y que ustedes puedan repensar lo que vienen trabajando en relación a los efectos que generan cuando en los espacios pensamos las violencias por razones de género en este sentido, en circulando en varios sentidos en el interior del sistema de salud, algunos aspectos de las violencias por razones de género que son similares en los ámbitos domésticos y laborales. Como ustedes ya lo vienen trabajando, solo lo voy a enunciar, pero queríamos también desde esta mirada interseccional que ustedes pudieran dar cuenta de cómo también generan o se sostienen las asimetrías de poder, la escalada en la intensidad con la que se manifiestan, la disminución en la autoestima de quienes la padecen, el abuso de poder que tiene como finalidad someter a otras personas. Fíjense ya con estos aspectos, cómo podemos relacionar. Fíjense cuando incluso las violencias laborales están atravesadas por violencias por razones de género, todo esto no solo se perpetúa, sino que además se profundiza. Las secuelas del miedo ejercidas por las amenazas, las descalificaciones, aquellas que suprimen las libertades de acción o de pensamiento de las víctimas, y fundamentalmente la intervención, cuando pensamos articuladas las violencias en el ámbito laboral con las violencias por razones de género, la importancia de la intervención de otras personas para lograr la interrupción de las violencias, ¿no? Es decir, aquí hoy cuando decimos, bueno, esta mirada de construcción de otros, no podemos pensar que la violencia es solo un problema de quien la ejerce y hacia quien la ejerce. Lo paso rápidamente para detenerme en otras cuestiones porque sé que ustedes también estuvieron trabajando sobre esto fundamentalmente en las clases anteriores. ¿Cómo podemos pensar las violencias por razones de género desde esta perspectiva, ¿no? Digo, quisiéramos con algunas cuestiones propositivas que nos invitan a pensar las violencias por razones de género desde la perspectiva situada e interseccional. En principio, es una herramienta para visibilizar el continuum de relaciones asimétricas y cómo se anudan relaciones entrelazadas, ¿no? Cuando trabajamos desde la salud, estas expresiones se amalgaman en esta maraña de desigualdades que hoy hablábamos, que es imposible de separar, ¿no? No podemos nunca decir, bueno, a esta mujer esto le pasa porque es pobre o le pasa porque es migrante, sino que las mismas expresiones de las violencias están entrelazadas.
Y esta idea de entrelazamiento es significativa porque va en contra de toda una idea de sectarización o de fragmentación de lo social, tan enquistada también en el sistema de salud, ¿no? Fragmentamos cuerpos, fragmentamos servicios, fragmentamos trabajadores. Está fragmentada también desde las políticas públicas. Entonces, bueno, esto, ir en contra de esta fragmentación también es algo que nos permite la perspectiva interseccional. Nos permite también identificar qué poblaciones están sobreexpuestas a posibles situaciones de violencia, ¿no? Hoy decíamos, bueno, el sistema heteropatriarcal ejerce violencias contra todos, pero hay personas, poblaciones que están particularmente sobreexpuestas. Y esto nuevamente, ¿no? Podemos seguir con el ejemplo de las mujeres, pensándolo desde la perspectiva interseccional, que no tienen recursos para poder salir de esa situación de violencia, recursos simbólicos, recursos materiales, otras posibilidades de a dónde ir, ¿no? Pero también o en personas migrantes, y entonces los temores que se generan o las resistencias a determinados abordajes o hacer la denuncia por temor a ser expulsadas, a, eh, a perder la tenencia, perdón, la tenencia de sus hijos, pero también al interior del sistema de salud, ¿no? Es decir, las mujeres al interior del sistema de salud, otras identidades al interior del sistema de salud, sabemos que son poblaciones que están sobreexpuestas a transitar situaciones de violencia. Y esto se vincula también con poder revelar puntos ciegos de las violencias, ¿no? Es decir, procesos de violencia que asumen formas de coerción, hablábamos hoy de los derechos sexuales o reproductivos, pero también otras formas que invisibilizamos, ¿sí? De violencias. Visibilizar al interior de cada categoría heterogeneidades y dinamismos que se vinculan con escenarios particulares, ¿no? Esto que hablábamos también, no pensar ni sujetos universales ni situaciones únicas de violencias por razones de género que requieren abordajes uniformes y únicos también para dar respuesta. Eh, Potencia el diseño de estrategias de prevención, sensibilización y además sumar la corporalidad en clave de diversidad, ¿no? Es decir, que necesitamos, sabemos que el cuerpo eh, desde los abordajes de salud adquiere un sentido, tiene un sentido relevante en esos abordajes. Entonces, estas perspectivas también nos permiten ampliar la mirada en relación a la construcción del cuerpo y de las corporalidades y fundamentalmente visibilizar otros tipos de respuestas que no son las que ofrecemos desde el marco institucional, ¿no? Es decir, muchas veces los abordajes, aun cuando situados, terminan encriptándose en las respuestas posibles que podemos dar. Esas respuestas posibles son importantes, son aquellas que seguro hemos transitado, construido y recorrido con el equipo de salud, pero también tenemos que pensar, incorporar todas estas perspectivas porque seguramente amplíe el campo de lo posible y de las estrategias y de los abordajes que podemos ofrecer desde el sistema de salud. Y para culminar esta primera parte, y porque sabemos también que esta es la última de las clases, queremos pensar y compartirles algunas estrategias institucionales posibles, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer como equipos de salud, como trabajadores de la salud, como equipos de salud o como instituciones de la salud en el abordaje de las violencias por razones de género? Y para ampliar este campo de lo posible a lo que recién hacíamos referencias. Algunas de las cuestiones que les compartimos son unas cuestiones que nos propone Ann Millet. Ann Millet es un colega, es un trabajador de la salud, un trabajador social, y que propone un modelo de atención despatologizante y reafirmativo de todas las identidades.
Y en esto aparece algo clave, que es la utilización del lenguaje no sexista, ¿no? Como para incorporar a nuestros discursos y a nuestras prácticas, porque comenzamos diciendo que el discurso, cuando se está anclado en estas modelos y en estos estereotipos, una de sus funciones, de las funciones que tiene, es generar aquello que enuncia, ¿no? Producir, construir aquello que enuncia y cómo lo enuncia. Entonces, la deconstrucción de ese lenguaje y la utilización de formas de lenguajes no sexistas es parte de estas estrategias. Y nos propone, por un lado, abandonar el paradigma de la asunción del género ajeno. ¿Qué significa esto? Es decir, dejar de asumir el género de las personas como lo primero que tenemos que hacer, ¿no? De aquello que le vamos a asignar a alguien que surge precisamente de nuestros prejuicios y de las construcciones que recién trabajamos en torno a los mitos, estereotipos y preconceptos, fundamentalmente sobre la feminidad y la masculinidad, ¿no? Es decir, se construyen, asumir el género de otras personas, de otros, muchas veces lo hacemos, muchas veces no, lo hacemos a través de los sentidos, ¿no? De la escucha, de la vista, es como una especie de escáner de género, como siempre estamos obligados a escanear el género de las personas. Bueno, esta es la primera de las estrategias que creemos que amplía el campo de lo posible, ¿no? Abandonar la asunción del género ajeno. La segunda de estas estrategias, entre otras posibles, ¿no? Es equiparar el uso de cis o trans cuando hablamos de otras personas, ¿no? Como el único factor descriptivo, porque si seguimos nombrando únicamente a las personas trans, seguiremos sosteniendo la marca de la otredad, ¿no? Esto que hablábamos también al inicio. Y de perpetuar lo cis, lo heterosexual, lo heteronormativo como lo natural, lo obvio, pero además lo que no hace falta nombrar, ¿no? Fíjense cómo podemos encontrarnos nosotros muchas veces diciendo, bueno, la persona trans que está o el trans que está en la guardia, el cirujano gay, ¿no? Es decir, todo el tiempo la necesidad de asignarle a partir de esta asignación del género, pero también la necesidad de enunciar aquello que se aparta de la norma e invisibilizar, ¿sí? Como lo natural y lo que no es necesario nombrar. Volvemos otra vez a la importancia del lenguaje en aquello que construye y que nombra, invisibilizando lo cis y lo heterosexual como si no fuera necesario nombrarlo. Ann Millet tiene una pregunta muy, muy interpeladora, que es si nunca pensamos que de este lado también se ve, ¿no? También como para ser conscientes o visibilizar que pareciera que estas construcciones también se hacen desde el lugar de lo hegemónico, desde el lugar de quien ejerce el poder en estas relaciones. La tercera de estas estrategias es cuestionar la idea sobre la falta de formación específica de los profesionales de la salud y ampliar esto. Por supuesto que los espacios de formación son importantes, pero lo que quiere hacer referencia con esta enunciación es que empezar a advertir también cuántos enunciados, mensajes cisexistas recibimos en nuestros procesos formativos, desde nivel inicial hasta nivel superior. Vamos construyendo también esa subjetividad desde los mensajes cisexistas que recibimos en este trayecto educativo que vamos transitando, cualquiera sea ese trayecto. Es decir, identificar para poder precisamente desandar y no reproducir estos mensajes sexistas. Otra de las estrategias es que los equipos y efectores de salud somos piezas claves para el proceso de prevención, detección y atención de las violencias. Es decir, tenemos que ubicarnos en este lugar. Combatir mitos y estereotipos de género que obstaculizan el abordaje de muchos de los problemas de salud y enfermedad, como vinimos recorriendo recién. Pero quisiera detenerme fundamentalmente en estos dos últimos, que tienen que ver con
la idea de transversalizar la perspectiva de género como la venimos trabajando, pero fundamentalmente de la necesidad de un rediseño institucional con eje en el género y en las violencias por razones de género. La perspectiva de género interseccional, es decir, nos aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y las relaciones de poder. Sí, entonces nos invita o les invitamos a repensar el género en continuo vínculo con el campo de la salud. Es decir, qué discursos están presentes, pero también cómo los tensionamos y cómo los disputamos, ¿no? De alguna manera, esto significa visibilizar las relaciones desiguales y de poder que tienen efectos en la producción y reproducción de las violencias y que van a adquirir en el sistema de salud también expresiones concretas, muchos de los ejemplos que recién veníamos trabajando. Revisar además en el campo de la salud intervenciones profesionales ancladas en prácticas y discursos ahistóricos, biologicistas que reproducen estereotipos de género, sexo y sexualidad. Quienes Yo siempre digo que quienes trabajamos hace mucho tiempo en el campo de la salud, sabemos que el campo de la salud es un campo flexible, dinámico, que nos permite, heterogéneo y que nos permite ciertos márgenes de libertad y de autonomía, pero que también es un campo que genera lógicas de control y de disciplinamiento. Bueno, son estas lógicas de control y de disciplinamiento las que tenemos que revisar y rever y visibilizar si nos posicionamos en esta perspectiva. Pero además desplegar toda una serie de argumentaciones que apoyen la hipótesis de que intervenir desde este posicionamiento puede generar movimientos que den lugar a actos desde la salud, desde una noción integral y de derechos, que promueva la autonomía en los usuarios y y no den margen para la reproducción de las múltiples violencias que se ejercen en las instituciones de salud en las que se sitúan nuestras prácticas. Es decir, estas prácticas están atravesadas por el heteropatriarcado y las desigualdades, y es a partir de este reconocimiento estructural es que podemos interrogarnos constantemente sobre los efectos que generan. Y fundamentalmente pensarnos también en la construcción de esas desigualdades, en estos efectos que generan, es decir, la reproducción de las violencias por razones de género, también generamos y construimos desigualdades. Y esas desigualdades no solo se construyen en torno al acceso a la salud, al abordaje de los problemas de salud, sino que también se reproducen en torno a lo simbólico, a los sentidos que le otorgamos al género desde el campo de la salud. Y esto es necesario que se introduzca en el rediseño y en pensar las instituciones de salud con eje en el género y en las violencias por razones de género. Lo que subyace además en esta idea de transversalizar esta perspectiva también es una expresión que solemos usar, que solemos escuchar y que solemos repetir, pero lo que subyace esta idea de transversalizar es que no se trata de acciones puntuales, ¿no? Es decir, este rediseño institucional no nos basta con decir tenemos un servicio que aborda las situaciones de violencia por razones de género, hay un equipo, accede toda la población, sino que esto implica redefinir todas las acciones, todos los discursos y todas las representaciones de los equipos de salud que contribuyan a reproducir las violencias por razones de género. Y cuando decimos todas, son todas, es decir, todas, desde el lenguaje que utilizamos, desde cómo identificamos y conceptualizamos a las violencias por razones de género, sobre qué preguntamos, cómo registramos estas situaciones, es decir, toda la estructura institucional que hace al abordaje de la salud con perspectiva de género en este sentido. Es decir, no se trata, no es un componente específico, no es un espacio particular, sino que hace a
todo el sistema de salud y a todos quienes trabajamos en el sistema de salud. Sabemos también que las prácticas de salud, y cuando decimos prácticas nos referimos no solo a lo que hacemos, sino al significado de esas acciones y las representaciones que lo sostienen, adquieren real dimensión cuando además podemos generar prácticas de cuidado. De modo que la invitación es a pensar las violencias por razones de género desde estas perspectivas, pero también a animarse a revisar las propias prácticas desde esta perspectiva y a generar estos rediseños institucionales, pero que el eje, es decir, la pregunta tendría que ser todo el tiempo y en cada una de las acciones, con qué perspectiva de género la estamos transitando, con qué perspectiva de género la estamos actuando y desde dónde la estamos pensando. Bueno, gracias. Hola, buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Ok, muy bajita, me acerco un poquito más. Ahí va. Hola, buen día. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a las compañeras, bueno, estar hoy en este último encuentro, así que estamos muy contentas con poder participar en este seminario que también de algún modo es muy novedoso. Y la verdad que los encuentros han sido muy enriquecedores, digamos, lo digo también incluso como trabajadora de la salud, así que bueno, muy contenta de poder estar acá en el cierre. Voy a sacar el barbijo. Bueno, a mí la parte que me toca por ahí traerles o compartirles en el día de hoy es un poco pensar cuáles son los marcos normativos que ustedes como trabajadores y trabajadoras de la salud deben tener en cuenta a la hora de hacer abordajes en aquellas situaciones de violencia por razones de género. ¿No? Recién Lau dio un pantallazo muy completo de qué implicancias, digamos, de qué implicancias tiene justamente esta perspectiva, la perspectiva de género, la perspectiva, no heteronormativa, no sexista, la perspectiva respetuosa de derechos, básicamente, en el campo de la salud, cómo esas perspectivas precisamente generan abordajes de un modo o de otro. Que realmente es como nosotras no sé, quienes estamos en la dirección hace muchos años, hemos ido pudiendo ver y probablemente, digamos, muchos de ustedes quizás han tenido algunas reuniones con nosotros, digamos, de esto, ¿no? De pensar espacios de formación y capacitación bueno, en ese momento nosotras hemos tenido varios encuentros con algunos comités que se estaban empezando a conformar, así que nada, de algún modo a mí me pone muy contenta pensar que hoy por hoy se está pensando esto más a nivel global o provincial y que nada, que ustedes puedan tener acceso a este material de formación que en definitiva también va a quedar aquí, digamos, colgado. Así que, bueno, y eso también, ya que estoy hablando de eso, también comentarles que el PPT que armamos con la U lo vamos a dejar a disposición, obviamente, así que no es necesario ni que tomen nota ni nada de eso. Sobre todo pienso por ahí ahora cuando nombramos las leyes, que yo en general no soy de decir los números y demás, nada, para que lo sepan. Y ahora, pensando más ya en el tema en particular, quizás ustedes habrán oído mencionar bueno, que Argentina tiene un campo de leyes muy profuso vinculado a las violencias por razones de género, y que eso está vinculado en que, bueno, en el año 94 se reforma la Constitución argentina y hubo un articulito en particular que es el 75, inciso 22, que introdujo una serie de tratados, convenciones internacionales vinculadas a derechos humanos. Algunos de ellos, digamos, están vinculados justamente precisamente a las violencias. En ese momento recién se empezaba a hablar de violencias por razones de género, ahora lo vamos a mencionar, pero que claramente tienen un impacto en nuestros marcos normativos porque Argentina al ratificar esos tratados y acuerdos, lo que genera es que precisamente como Estado se comprometa a ayornar sus marcos normativos a esas convenciones y tratados. Y no solo eso, sino que también, digamos, cada convención y tratado tiene comités, quizás habrán oído mencionar, no sé, Comité contra la Tortura, digamos, tienen comités que lo que hacen es, están compuestos por personas expertas en esas temáticas y que están monitoreando a aquellos países que han ratificado esas convenciones de que efectivamente cumplan. O sea, no solo que sancionen leyes acordes, sino que también las cumplan, ¿no? Que haya políticas públicas que acompañen eso.
Es muy interesante, digo, pienso, el Estado argentino tiene que presentar cada 2 años, aquí quienes trabajamos estas temáticas y por lo menos del campo del derecho a mí me interesa mucho cómo, bueno, los informes que va presentando el Estado argentino y también las levantadas en peso que va teniendo y también es muy rico, digamos, ¿no? Cómo la sociedad civil participa en esa otra visión, porque, bueno, por supuesto que la visión del Estado sobre determinadas cuestiones va a ser de un modo y la visión de quienes están, digamos, en los distintos territorios, que claramente hay diferencias muy específicas en todo el país, digamos, van haciendo aportes respecto a cómo es ese cumplimiento. Esos informes se llaman informes sombras. Y ahora bien, pensando más en la temática en particular, ahí yo, digamos, mencioné un par de normativas que están vinculadas ¿no? al abordaje de las violencias por razones de género, pero como ahora no he oído mencionar, pensando más en cuestiones más del derecho internacional, dos convenciones, que es la CEDAW, que es por sus siglas en inglés, que es del año 79, o sea, es antes de la reforma de la Constitución, pero que en la Constitución se la incorpora, como les mencioné, y que de algún modo, fíjense, ya tiene como 50 años, no hablaba de la violencia por razones de género, sino que hablaba de la discriminación. Y bueno, el sujeto protegido en ese momento eran las mujeres, las 6 mujeres. Pensemos que, bueno, en ese momento no había tanta producción como hay hoy sobre la epistemología trans, que un poquito introdujo varios autores que vienen como disputando esos sentidos en los campos académicos, en el campo del derecho en sí. Entonces trae una serie de ejes respecto a la garantía digamos, de la accesibilidad a los derechos civiles y políticos. Ya menciona digamos, las cuestiones de decidir sobre el propio cuerpo, porque habla las posibilidades de decidir si una persona quiere quedar embarazada o no, si continuar ese embarazo o no, los intervalos entre embarazo y otro. Digo, lo traigo porque realmente no puedo dejar de pensar que hasta hace un año no teníamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y sin embargo, teníamos estas convenciones que hace 50 años venían diciendo esto, ¿no? Digo, lo traigo porque me parece que tiene neta implicancia respecto al campo de la salud. Y después otra que probablemente habrán oído mencionar, que es la Convención de Belén do Pará, que es del año 94, que esa es una convención regional, que esa sí habla de la violencia, habla de violencia de género, no por razones de género, como el agua introdujo hoy, que fue otra producción posterior, digamos, de una recomendación de la CEDAW justamente. Porque pensemos también, estas convenciones y demás, como empiezan a tener un montón de años, pensemos, no sé, la Convención de los Derechos del Niño, o a los niños, ¿sí? Sin lenguaje no sexista, digamos, es del año 89. Entonces, cada convención va teniendo, o quizás habrán oído mencionar, recomendaciones, que precisamente es justamente como todos los cambios que se van generando en las sociedades por todas las cuestiones que van aconteciendo sobre los vínculos, sobre el reconocimiento de otras identidades, sobre no sé, las cuestiones ambientales, digo, como todas estas implicancias que tienen sobre esos sujetos protegidos. Bueno, esas recomendaciones lo que hacen es un poco también y traer a colación todos los debates que se están produciendo en los campos digamos, en los campos de debate, en la academia, en los territorios y demás. Entonces, en esas recomendaciones, esto que traía al lado respecto a razones de denominar razones, violencia por razones de género, precisamente es una de las recomendaciones de la CEDAW, más la última, la 35. Y hace toda una mención, un raconto histórico de por qué empezarlo a denominar de ese modo. Y un poquito, bueno, entonces esas serían como pensando en los marcos normativos internacionales, las dos grandes brújulas, que es la CEDAW y la Comisión de Belén do Pará, que como les mencioné, habla de la violencia de género y empieza a nombrar los tipos y modalidades, que luego son recogidas en la ley nacional, que ahora después en breve las vamos a mencionar. Otro granito también en los marcos normativos internacionales es la que tienen que ver con el campo de la salud, es la Convención sobre las personas con discapacidad, que un poco introduce este gran cambio, este lema de nada sin nosotros, o sea, digamos, la novedad de que esa convención es producida por personas con discapacidad. Digo, también, si esto podemos pensar, hoy Lau hablaba del pensamiento hegemónico en salud, bueno, también tenemos que pensar que en los campos del derecho también existen, digamos, nada, el androcentrismo, el sexismo, digamos, esta producción que en general es generada, perdón, valga la redundancia, en general por varones, cis, digamos, propietarios, blancos, sin discapacidad aparente, digo, y eso repercute también, ¿no? En cuáles son esos discursos jurídicos y cuáles son las producciones normativas.
Entonces, a mí esta convención en particular me gusta mucho por esa disrupción que trae, y también porque precisamente viene a correr, ¿no? Este pensamiento hegemónico en salud por sobre un pensamiento más y una producción de respetuosa de derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿no? Corrernos de ese modelo tutelar para traer un modelo respetuoso de derechos. Luego también hay otro hito importante que son los principios de Yogyakarta, que quizás ahora no voy a mencionar, que son del 2007, ya tienen, y luego fueron como ayornados, actualizados más recientemente en el 2017, que precisamente lo que traen es principios de aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual e identidad de género. Un poco va nombrando, digamos, en los distintos ámbitos, en salud, en el sistema educativo, en los contextos de encierro, digo, cómo o qué prácticas deben generarse respetuosas de la identidad de género autopercibida de las personas y la orientación sexual. Un poco esos principios de la carta fueron una brújula muy importante, muy sí, decisiva a la hora de que Argentina pudiera empezar a debatir la idea de un reconocimiento de la ley de género autopercibido, más luego ¿no? en el 2012. Precisamente nuestra ley retoma uno de los conceptos que establecen los principios de la carta. Y luego, por ahí más contemporáneamente, o más o menos en ese mismo tiempo, se sanciona en nuestro país la ley nacional, que es la 6485, que fíjense su nombre y todo lo que trae el nombre, o sea, y que luego es desmenuzado en la ley, que es ¿no? de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Sigue nombrando el sujeto mujer, digamos que está siendo obviamente claramente en debate. También hay perspectivas que nombran, digamos, en la denominación, que ahora lo vamos a ver, cuando habla de asimetría de poder, digo, cómo podríamos pensar que esa ley en particular claramente tiene que ser de uso para otras identidades. Digo, estos son campos de disputa muy importantes porque, en definitiva, pareciera que, bueno, pareciera no nombrarse en el título es una decisión y eso que conlleva, ¿no? A la hora de disputar incluso, no sé, pensando en una persona que quiere hacer la denuncia y en un vínculo que no sea heterosexual, no existe y que pasa en la justicia, ¿no? Frente a eso, a eso no mencionado. Entonces es interesante porque habla de la prevención, sanción y erradicación, ¿no? Es decir, introduce otras cuestiones vinculadas precisamente a un poco a lo que ya venía diciendo la CEDAW, la Comisión de Belén do Pará, digamos, del Estado con este gran rol en torno a la prevención y a la sanción y la erradicación, ¿no? Porque hasta ese momento, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que es la que está denominada abajo, existía la Ley de Violencia Familiar, que es más viejita, del 2001, pero bueno, también tenía esa novedad que ya tiene 20 años, en ese momento conjuntamente con Cava eran las únicas bueno, provincias, pues Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tenían una ley, que tenían esa ley respecto a otras provincias que no las tuvieron mucho después, pero que en ese momento se hablaba más que nada de la violencia en los ámbitos domésticos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muy bajito, bueno, no sé, me acerco más al cosito este. Bueno, perdón. Bueno, entonces, ahora igual vamos a ver la ley nacional qué trae, o sea, cuáles son las novedades y cuál es lo disruptivo, pero me parece que es muy importante porque esta ley de algún modo introduce al Estado como en ese rol garante de derechos y de políticas públicas, ¿no? Al decir, bueno, la protección tiene que ser para prevenir, sancionar y erradicar, o sea, no solamente para ver cómo hacemos un proceso o denominar las violencias un proceso, la denuncia y ya con todos los escollos que eso tiene, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, después la ley de identidad de género, que recién les mencioné un poquitito, que es del 2012, ¿no? Lo novedoso, esta ley ha sido reconocida a nivel internacional, porque de algún modo la primera ley que viene a introducir una despatologización de las identidades, a correrse de ese modelo también tutelar que existía sobre aquellas personas digamos, que se corren de la heteronorma y la cisnorma y que, bueno, deciden transitar esas identidades y lo que justamente precisamente incorpora ¿no? este corrimiento al sistema médico, sobre todo tengo que hablar del sistema médico en general, sobre esos cuerpos, digamos, para introducir no más la autodeterminación, ¿no? La posibilidad de la autopercepción, del reconocimiento de
esa autopercepción de forma registral, autónoma, administrativa, gratuita y demás. Y esta ley en particular me parece importante también traerla, ¿por qué? Porque el artículo 12 habla del trato digno y precisamente lo que menciona, interpela, digamos, a todos, y específicamente habla, ¿no?, de los campos administrativos, de justicia, públicos, privados y demás, donde, digamos, digamos, en general una persona debe hacer trámites, o sea, hacer trámites burocráticos, administrativos, ser nombrado, llamado, de lo que fuere. Allí menciona expresamente cuáles son los modos en que debe hacer, digamos, decir, siendo respetuosas de cómo esa persona decide nombrarse, más allá del cambio registral. Esto lo digo porque no es obligatorio el cambio registral en el DNI. Muchas personas deciden no hacerlo y eso no implica que nosotros, como trabajadores de la salud, pienso, ¿no?, en el llenado de una historia clínica o lo que fuere, digamos, no respetemos esa forma de denominarse. Y allí ese artículo lo dice expresamente cómo se debe hacer para evitar homónimos, lo que fuere, digo, ¿no? Porque también pasa eso, ay, bueno, pero ¿cómo lo tengo que hacer si no va a figurar distinto al DNI? Bueno, no me voy a detener en eso, pero el artículo 12 menciona cuáles son el modo en el cual digamos, transcribir esa denominación en los distintos instrumentos. Pienso en la historia clínica, pues bueno, pero puede ser en cualquier, no sé, en el GDEVA, en cualquier, digamos, dispositivo que estemos usando como trabajadores de la salud. Luego, bueno, la ley de salud mental, que también ya no es una ley tan nuevita, que lo que trae un poco es también, ¿no?, esa mirada integral sobre la salud, esta denominación de la salud mental, de la perspectiva comunitaria. Bueno, el Código Civil y Comercial, que un poco introduce todas estas cositas que fuimos mencionando, sobre todo la perspectiva de discapacidad, y también ese era el artículo de cuidado sobre el propio cuerpo de niñez y adolescencia, que no lo voy a tener acá, pero digo, es el 26, que también tiene exclusiva implicancia en nuestras prácticas en salud. Bueno, la ley de protección integral de niños y adolescentes, nacional y provincial. Y esta la ley, digamos, la 26.521, que es la de los derechos del paciente, habla de la palabra paciente. En realidad, a nosotros nos gusta más, nos sentimos más cómodos pensando en la palabra usuarios. ¿No? Y un poco esta ley lo que viene a traer también, ¿no?, un corrimiento desde el sistema. Bueno, ahora voy a tomar mucho la dominación de Lau sobre el pensamiento hegemónico y no hablar solamente del sistema médico hegemónico, lo tomo, porque me parece clave denominarlo de ese modo, porque no solo las ciencias médicas reproducen este pensamiento hegemónico, hacia un modelo respetuoso de la autonomía de las personas, ¿no? Esto de brindar la información adecuada, de la posibilidad de acceder a la posibilidad de derivación de lo más rápido posible, digo, respetuosa de las creencias, de la filosofía de la persona, digo, pensar también esto, ¿no?, que las prácticas de salud deben ser con la información clara, concisa, digo, a quienes no les habrá sucedido, por lo menos a mí como soy del sistema de salud, acceder a prácticas donde, ahora mirando en esta perspectiva, la verdad es que yo tuve pocas posibilidades de decidir sobre si quería esa práctica o no, o qué implicancias tenía, digo, y esta es una ley que tiene un montón de años, es del 2003, y disculpe, pero no es casual que no sea tan conocida en el sistema de salud, ¿no? O sea, por eso nosotros insistimos un montón, porque bueno, de algún modo genera esta incomodidad, ¿no? Esta irrupción de los usuarios como artífices de ese protagonismo en cualquier espacio de salud, ¿no? En eso también de pensar incluso que la historia clínica es de los usuarios y no de los establecimientos de salud. Los establecimientos de salud meramente son guardadores, digo. Nada, son cosas que me parece que es importante ir mencionándola. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con las violencias por razones de género? Pero puedo asegurarles que todas estas pequeñas cositas están, digamos, de algún modo vinculadas, interrelacionadas con las prácticas de salud. Por ahí debería ser otro encuentro, ¿no? Con mayor tiempo, pero me parece que queríamos darles estos, así como velozmente, estos marcos. Y ahora pensando en la ley nacional que recién mencionábamos, que ya no es una ley tan nuevita porque es del 2009, refiere o conceptualiza su artículo 4 a la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, participación política, como también la seguridad personal. Y también dice que quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes. Fíjense ustedes que, digamos, en este gran concepto,
lo que esta ley trae precisamente es, bueno, pensar también, ¿no? La violencia como, no solamente como una conducta, sino también una acción o una omisión, es decir, hacer o no hacer también puede generar violencias, ¿no? Esto pensar desde el ámbito público como privado, y después va haciendo distintas tipologías y formas, que eso les invitamos a ir leyéndolas, a ir a leerla, porque a diferencia de otras leyes que a veces tienen lenguajes encriptados y demás, esta es una ley que la verdad que es muy conceptual, por lo tanto, no es difícil, no es compleja para poder comprenderla y sobre todo, ¿no? Porque, digamos, los primeros artículos refiere, yo no me voy a detener en eso, ¿no? En qué es la violencia física, qué es la violencia mediática, qué es la violencia obstétrica, o diferenciaba, ¿no? La violencia obstétrica y la violencia, ¿no? Contra la integridad sexual, digamos, ¿no? Como grandes violencias donde el sistema de salud es el perpetrador. Y también me olvidé de mencionar lo que pienso, la ley llamada Ley de Parto Humanizado. Me olvidé de nombrarla, pero bueno, también tiene implicancias. Y más recientemente se incorpora también a la participación política. Esto es una modificación que se hizo en el 2019 y también el tipo en el espacio público, que es lo que nosotros en general conocemos como la cosa callejera. Y la ley un poco después, bueno, trae los tipos, modalidades, después menciona cuáles son las políticas públicas, menciona que el Poder Ejecutivo en sus distintas proyecciones en salud, educación, trabajo, qué es lo que debe hacer. En ese momento existía la ley, habla del Consejo Nacional de las Mujeres, hoy esa figura ya deja de existir con la irrupción del Ministerio de Mujeres, Géneros y Políticas de la Ciencia, digamos, de Nación, o sea, que es justamente al generarse ese ministerio, un poco lo que viene a traer es, bueno, un espacio donde precisamente se deban garantizar, monitorear el cumplimiento de todas esas cuestiones que estipula la ley. Y bueno, y tiene después una serie, bueno, también de cuestiones procedimentales, pero que precisamente no se aplican en Provincia de Buenos Aires, porque, sino en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque Provincia de Buenos Aires tiene, digamos, o cada provincia en verdad, esto lo estipula las constituciones, tienen sus propios procedimientos. ¿Qué significan procedimientos? Bueno, es los pasitos a seguir para digamos, cuando uno decide hacer una denuncia, o sea, ya sea la persona que tiene situación de violencia o ustedes como equipo de salud, que ahora vamos a ver en qué casos, bueno, cuáles son los pasitos que esa situación conlleva dentro de la justicia. Básicamente así sería, ¿no? O sea, los llamados expedientes y cuáles son los vericuetos que existen, ¿no? Ese procedimiento está en la ley provincial, la 2569, que yo les conté, una ley viejita, del 2001, que luego es modificada en el 2013 por estas otras dos leyes que un poco traen estas grandes modificaciones o estas grandes nominaciones que introduce la ley nacional y otras cositas más que a nosotros nos interesa traerles también, que ahora lo vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, no me voy a ir a detener, pero se las dejamos en la FINMINA, o sea, define la violencia familiar en el artículo 1, ustedes verán que es prácticamente casi igual a la ley nacional. Luego también define al grupo familiar, digamos que pensemos que sobre todo esta ley, como les mencioné hace un ratito, hablaba de la violencia doméstica en sus inicios, ¿no? Lo importante que trae, digamos, que nos parece a ustedes compartirles es que cuando denomina el grupo familiar, digamos, como también los cuales son los espacios, digamos, protegidos, también menciona las relaciones de noviazgo o de, digamos, o de matrimonio, lo que fuera, que ya hubieran culminado, ¿no? O sea, digamos, esto es muy importante porque si nosotros vemos las estadísticas que hay, sobre todo de femicidios, muchos de los, que bueno, es como la situación más extrema de violencias, o la expresión más extrema de las violencias, precisamente la mayoría son perpetradas por personas que eran pareja, expareja o en proceso de separación. Bueno, hoy también podemos pensar también, ¿no? Pensando en las últimas estadísticas también perpetradas por las fuerzas de seguridad, ¿no? Que esta cuestión que me parece que también ha introducido muchas cuestiones y muchos debates en el interior de los feminismos jurídicos. Eh, y como les mencioné, esta ley actualmente se está trabajando interministerialmente en, digamos, en una modificación, porque si al leerla, o sea, digamos, no queda tan claro, digamos, o sea, o queda como más como aquel sujeto protegido, ¿no? Como las mujeres, ¿no? Entonces,
un poco, y también ha ido quedando desactualizada con algunos otros debates, entonces hoy por hoy se está trabajando sobre un proyecto que también incorpore y nombre, mencione, ¿no? El colectivo LGTBI, Q+, y NB, digamos, que ha quedado, digamos, nada, no es casual, digamos, sin ser denominado expresamente, más allá de que esta ley se puede utilizar en cualquier situación que exista, ¿no? De violencia entre esas identidades, digamos. Un poco les dijimos, bueno, esto trae el procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces, en primer lugar, ante la existencia de una situación de violencia por razones de género, eh, hay muchas cuestiones que se pueden generar como trabajadores de la salud, ¿no? En los abordajes integrales. Uno de ellos es justamente, la posibilidad de solicitar medidas protectorias, ¿no? Ahora no olviden mencionar, o medidas de protección, que es, no sé, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, restricción perimetral, que por ahí son las que más en general se conocen. Bueno, estas medidas precisamente se pueden agenciar a través de la denuncia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, digamos, las grandes cuestiones que tienen que ver con la denuncia, cuando es obligatoria hacia nosotros como trabajadores de la salud y cuando no. ¿No? Pero en principio vamos a pensar, ¿quiénes pueden denunciar, no? En principio, a priori, la persona que está en situación de violencia, toda persona que tome conocimiento con las cuestiones que ahora vamos a mencionar y las personas obligadas, que nosotros como trabajadores de salud tenemos obligación ante determinadas cuestiones. Una cosa importante que menciona la ley, que la traemos porque no es tan conocida, es que se puede hacer la denuncia con reserva de identidad. Y esto lo decimos porque en general nosotros, incluso como equipo de salud, hemos tenido problemas en la justicia queriendo hacer denuncias con reserva porque, nada, una situación en particular donde nosotras también estábamos siendo amenazadas por el agresor, digamos, y nos costó un montón, digo, o sea, ¿no? Tuvimos que ir y debatir, o sea, está en esta ley, está en el Código Procesal Penal, digamos, si fuera un delito penal, y digo, lo traemos porque es importante también que sea, nada, que sea una posibilidad que ustedes como equipos de salud la conozcan y sepan dónde que está efectivamente reconocida. Entonces, pensando, o sea, en principio la ley nombra, bueno, no nombra la palabra víctima, ¿no? Por eso ahí pusimos así, nombra la ley, o sea, nosotras en general no nos gusta esa denominación porque de algún modo pone a la persona en un rol no más pasivo, más o sea, sin nombrar las posibilidades de agenciamiento de las personas, ¿no? Sin reconocer digamos, la capacidad de poder tomar decisiones por sí misma. Y entonces, un poco, si querés pasar el Filmina, no pasa nada. Un poco, o sea, nosotras siempre decimos, bueno, como equipo de salud, si es una persona adulta y está en una situación de violencia, muchas cuestiones se pueden hacer, ¿no? ¿Cuáles son sus redes afectivas? ¿Cuáles son las poses qué vínculo tiene con la persona agresora? Digo, ¿cuál es el contexto? Si hay una relación económica dependiente, digo, todas cuestiones a tener en cuenta, que esto, bueno, de paso les comento, nosotros estamos actualizando ahora una guía de abordaje de violencia por personas adultas, porque la verdad que la que tenemos está como bastante desactualizada, donde menciona todas estas cuestiones, todos estos abordajes previos a pensar la denuncia en sí, ¿no? Eh, entonces, bueno, en aquellos casos donde la persona se llama adulta, siempre a priori es esa persona la tiene la posibilidad de denunciar. Nosotros como trabajadores de salud podemos darle la información, brindarle la información sobre las medidas, qué implica, dónde hacer la denuncia, que ahora vamos a ver, digamos, toda esa información que corresponde que le demos, pero es esa persona la que tiene que decidir si hacerla o no. Esto lo decimos porque muchas veces pasa, ¿no? Que a veces dicen, bueno, pero ¿cómo? Y si deciden no hacerla, y si hoy la otra día, bueno, esto no, es decir, bueno, si vuelvo con el agresor, ¿qué quiere decir? Digo, o sea, todas estas cuestiones que nosotras siempre hacemos mucho hincapié en por qué es importante, digamos, conocer cuáles son las tramas que existen en los vínculos o en la situación donde hay violencia por razones de género, ¿no? Porque muchas veces sí sucede que como equipo de salud podemos orientar a la persona a que realice la denuncia, la realiza, pero luego no la continúa, digamos, y sabemos que después luego vuelve con esa persona agresora, digo, y a veces eso puede generar frustraciones, enojos como equipo de salud, pero bueno, de ahí que nosotras siempre hacemos hincapié en la importancia de conocer cuáles son las tramas, y aquí podemos mencionar, ¿no? La llamada ruta, la ruta crítica, o sea, muchas cuestiones que están vinculadas
a por qué muchas personas a veces deciden continuar o regresar volver a tener un vínculo con el agresor. Digo, esto es importante tenerlo en cuenta para desmontar estos mitos, estereotipos que hoy un poco Lau les trajo al inicio y que tienen que ver justamente a la hora de realizar el abordaje y a la hora de pensar también, nada, que como equipo de salud podemos sentir cierta frustración o cierto enojo, pero nos da la posibilidad de entender cuáles son las tramas, digamos, y por qué acontecen estas situaciones. Entonces, digamos, el momento en el que sí vamos a tener la obligación de denunciar cuando es una persona adulta con equipos de salud es precisamente cuando haya una situación de lesiones graves o gravísimas, ¿no? Que, bueno, el Código Penal, esto no lo trajimos, pero las denomina en el artículo 91, 90 y 91, cuáles son las graves y gravísimas, pero básicamente son las que generan una lesión por un tiempo prolongado o permanente en algún órgano del cuerpo de la persona y demás. Bueno, una incapacidad por determinado tiempo, en algún espacio, en alguna parte del cuerpo que le genere una discapacidad por un tiempo prolongado o no, o una discapacidad absoluta. Digo, esto en general no nos detenemos a que pensemos cuáles podrían ser, pero esos son, digamos, las situaciones en las que sí, como equipo de salud, que en general podemos pensar que son los intentos de femicidio, usualmente, tenemos la obligación de denunciar. Pero nosotros acá siempre decimos, bueno, que no sea la denuncia como un fin en sí mismo, ¿no? Digamos, siempre es muy importante que como equipo de salud lo primero que hagamos es brindar atención a esa persona, ¿no? La atención en salud, digamos, desde lo mínimo, ¿no? El mínimo gesto bueno, si hay lesiones, claramente brindar una atención médica, un acompañamiento psicológico si lo requiere en ese momento de urgencia, digo, todas esas cuestiones es muy importante que sean garantizadas y luego como equipo de salud, sí, cuando con esas cuestiones estén garantizadas, sí hacer la denuncia, ¿no? Y en esto ahora les vamos a explicitar en dónde se debe hacerse la denuncia. Y por otro lado, también como equipo de salud tenemos la obligación de hacer la denuncia en aquellos casos donde quienes estén atravesando la situación de violencia sean personas menores de edad, o sea, personas menores de 18 años, y también personas que tengan una discapacidad o alguna situación, bueno, la ley habla de personas adultas mayores, digo, personas que estén imposibilitadas de accionar digamos, por alguna circunstancia en particular, ahí también tenemos la obligación como equipo de salud, siempre enmarcadas en esto de una estrategia de abordaje integral. Y sobre todo pienso cuando pensamos, perdón, digo, estoy repitiendo muchas palabras, en niñeces y adolescencias, ¿no? Que a veces entendemos que como equipo de salud desarma, ver una situación no sé, de una situación de abuso sexual en las infancias, digo, o de una situación de maltrato hacia niñeces, digo, pero es muy, muy importante que pensemos situadamente, geográficamente, cuál es la situación como para poder pensar un montón un montón de cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer la denuncia. Porque muchas veces denunciar, por ejemplo, pienso, ¿no? Les pongo un ejemplo, una situación de violencia sexual hacia un niño, una niña, un niñe, y una situación que sea perpetrada por alguien de su familia, con un conviviente, su padre, por ejemplo, su abuelo, lo que fuere, digo, esto trae, digamos, muchas cuestiones que tienen que ser tenidas en cuenta porque precisamente si es una persona conviviente, bueno, ¿qué sucede, ¿no? Con eso. Entonces, sí, nos parece que, y en este sentido también, perdón, voy a traer a la colación también otro material que estamos elaborando, que es sobre el abordaje en situaciones de violencia sexuales en niñeces y adolescencias, porque entendemos la complejidad que tiene, entendemos que muchas veces como equipo de salud nos encontramos faltos de herramientas para intervenir en estas situaciones, y ahí hacemos mención muy específicamente a tener en cuenta de todo lo que podemos ir haciendo, digamos, en ese devenir hasta que realmente cumplamos con ese deber que tenemos, o esa obligación que tenemos como trabajadores de salud de generar la denuncia. Entonces, repaso, un poco, tenemos o sea, la denuncia a priori la debe hacer la persona que atraviesa la situación de violencia, si es una persona adulta. Si la persona que atraviesa la situación de violencia adulta tiene una situación de lesiones graves o gravísimas, como equipo de salud tenemos la obligación de denunciar. Si quien atraviesa la situación de violencia es un niño, adolescencia, o una persona adulta mayor o alguien que está imposibilitado de accionar por sí mismo, tenemos la obligación de hacer la denuncia. Digo, lo repaso porque yo sé que a veces incluso yo misma me enmaraño queriendo hacer clara la explicación. Igual, luego queda abierto, por supuesto, cuando dejemos unos minutos para el intercambio para hacer las preguntas. Y cuando les mencioné, o sea, que en esto, ¿no? De lo que son los abordajes integrales que
que debemos generar como trabajadores de la salud. Si querés pasarme una filma más. Una más. Cuando les mencioné que en 2015 se reforma la ley de violencia de provincia, introduce este artículo cuarto bis que, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de participar digamos, en la modificación y sobre todo en la reglamentación. Habrán oído mencionar que las leyes muchas veces, o sea, pueden ser reglamentadas o no, o sea, hay 90 días, en general siempre se pasa un montón de este tiempo. Lo que implica la reglamentación a veces es, bueno, dar como mayor especificidad digamos, en las normativas y también generar presupuesto. Así que sí, claramente es importante. Bueno, acá vemos que pasaron 2 años, porque yo les mencioné que se modificó en el 2013 y recién en el 2015 se reglamentó. Y fue muy interesante porque en esas mesas de trabajo, bueno, también veíamos, ¿no? Esta cuestión que, como les mencioné, si bien hay momentos en los que no es obligatorio hacer la denuncia, sí es obligatorio hacer un abordaje integral, ¿no? Incluso tiene las mismas consecuencias en términos de sanciones si incumplimos esto respecto a las situaciones en las que estamos obligados a denunciar. ¿Y por qué lo traemos? Esto, en principio, bueno, ahí si querés, sí, o sea, yo les puse ahí brevemente cuál es la partecita que es importante que conozcan, que dice justamente los organismos que hubieran tomado conocimiento de la situación de violencia elaboraron una estrategia de intervención para el abordaje de la problemática y llevarán a cabo el seguimiento del caso, articulando y coordinando su accionar con los demás integrantes de la red provincial. Fíjense que acá lo dice muy claramente que es importante que generen una estrategia de intervención y una estrategia de intervención, ¿no? Digamos, comparte con las personas integrantes de la red provincial. Esto, bueno, podría llevarnos a otro encuentro, digamos, ¿no? Pero el llamado SIMT, digamos, que son precisamente en general en algunos lugares, o sea, en casi todos los lugares, o deberían estar conformados, ¿no? Las llamadas mesas locales, donde participan todos los actores, digamos, de la comunidad, sistema educativo, de salud, bueno, justicia, que en general no suele participar mucho, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones feministas, digo, en estos espacios es muy importante que pensemos, digamos, esas situaciones de abordaje en clave ¿no? de poder también tener en cuenta esta posibilidad de articulación con estos otros sectores, ¿no? Porque podemos pensar en una situación de violencia en la persona adulta, digamos, con hijes a cargo, digamos, claramente va a estar vinculado, ¿no? El sistema educativo se exige, digo, pensemos que digamos, una situación de violencia que en general se denuncia, que tiene un proceso largo y demás, o sea, trae consecuencias sobre la vida de esas personas, incluso pensando, ¿no? en esta cuestión vinculada a los procedimientos, ¿no? Porque yo hoy les estoy mencionando, bueno, la denuncia, que ahora vamos a ver dónde se hace, o sea, ir al juzgado, digo, todas estas cuestiones llevan tiempo vital de esas personas, entonces es muy importante que podamos que podamos brindar esa información a la hora también de que esa persona pueda tener conocimiento de qué es lo que se va a ir encontrando y cuáles son los pasos a seguir. Y en este sentido, también nos parecía importante mencionar la figura del acompañante, que es otra de las cuestiones que se trae en la modificación del 2013, que es en realidad una figura que se viene garantizando históricamente de las organizaciones sociales, las organizaciones feministas, las organizaciones territoriales, las ONG, que es precisamente acompañar a las personas que deciden denunciar en todo ese proceso, ¿no? Lo digo y lo traigo porque ya estoy corta de tiempo. Bueno, ya. Lo traigo porque esto me parece fundamental. Muchas veces a usted les habrá pasado, va una persona a la consulta con no sé, una hermana, una amiga, una vecina, digo, esa persona está reconocida en la ley y eso lo que produce es que precisamente pueda asistir y pueda estar presente en ese proceso, ¿no? Si la otra persona presta su consentimiento claramente, en ese acompañamiento, ¿no? En acompañarla no sé, en la justicia, cuando va a buscar el oficio, la comisaría, digo, en todas estas pequeñas acciones que muchas veces no son espacios del todo amigables o en los cuales una se puede sentir cómoda. Entonces me parece que es muy importante pensar que esta figura está reconocida y que tiene los mismos derechos que la persona sin violencia, ¿no? El derecho es rarísimo lo tengamos que decir así, pero es a trato digno la información, a ser tratada adecuadamente, digo, para que lo tengamos en cuenta. Y hay, sobre esta figura del acompañante, hay guías y materiales específicos. El Ministerio de Mujeres sacó una guía muy recientemente que está muy buena, de provincia, sobre el rol del acompañante y, bueno, algunas especificidades, si quieren se las podemos compartir, o sea, todo lo que les pueda, de lo que fui nombrando, lo podemos compartir, no hay ningún inconveniente.
Y ahora vayamos pasando. Bueno, ya lo dijimos, desde que deben informar, seguí un poquito porque vamos a ir a la denuncia. Yo les mencioné, bueno, ¿no? ¿Qué produce? La denuncia lo que produce es la activación de las medidas protectorias. Entonces, ¿dónde podemos denunciar? A priori las comisarías, ¿no? Nosotras siempre decimos que si existe en el territorio en el que vivimos la comisaría de la mujer y la familia, hacerla allí, porque allí hay personas especializadas, equipos especializados. Debería haber durante las 24 horas, pero en general no suele suceder. Pero bueno, si existe comisaría de la mujer, siempre decimos que se realice allí. Y si estamos ante situaciones, digamos, acciones de violencia que sean delitos, la denuncia se debe hacer bueno, UFI son las fiscalías, ¿no? Y en las fiscalías, digamos, existen fiscalías especializadas en violencia, en delitos sexuales, no en todas las jurisdicciones, por eso nombramos si las hubiere. Si no las hubiere, se debe hacer la fiscalía de turno. Hoy por hoy sigue funcionando, digamos, aunque ya no estemos en las medidas de ASPO, la posibilidad de hacer las denuncias, digamos, a través de una app y también a través de, bueno, unos formularios que están en el Ministerio en el Ministerio de Justicia, que sería el rol de como ir a la comisaría, digamos, pero sería en formato virtual, y también el Ministerio Público Fiscal para hacer las denuncias por delitos penales. Y luego también eh, estas denuncias, digamos, van a tramitar ante el juzgado de paz y de familia. Hablo del juzgado de paz porque muchas localidades no tienen juzgado de familia, y los juzgados de paz son como juzgados que intervienen en todo tipo de situaciones. Entonces, entre ellas, bueno, estas situaciones de violencia. Y en aquellos lugares donde hubiera juzgado de familia, obviamente esas denuncias van a ser derivadas por parte bueno, si se hace en la comisaría, digamos, la comisaría tiene 24 horas para derivar esas denuncias a los juzgados. Esto lo decimos, esto está en la reglamentación, porque muchas veces puede suceder que vayamos al juzgado que se asignó. En la denuncia digamos, la denuncia es un formulario, si hicimos hacerlo en formato papel, que tiene, digamos, en la parte final, cuál es el juzgado que está de turno, digo, porque lo que correspondería hacer luego es, bueno, dejar transcurrir 24 horas o no, depende de la urgencia, e ir a ese juzgado que se nos asignó. Hablo porque en general las ciudades tienen varios juzgados de familia, La Plata tiene 8, por ejemplo. Entonces, y siempre nosotros hacemos hincapié en guardarnos una copia de la denuncia, ¿no? Porque la denuncia puede estar en forma verbal o escrita, y lo ponemos, pero escrita, porque cualquier obstáculo que nos encontremos, podemos ir y hacer reclamo. Entonces, esa denuncia va al juzgado de familia. En esa denuncia no necesitamos patrocinio jurídico, sí necesitamos patrocinio jurídico para después el devenir de ese expediente, ¿no? Una vez que esa denuncia va al juzgado y se dictan las medidas, que muchas veces las medidas pueden involucrar incluso a todo el grupo familiar, depende de cuál sea la situación, las medidas pueden tener plazo o no. Bueno, precisamente el Estado debe garantizar, esto es una de las obligaciones, ya voy cortando, debe garantizar el patrocinio jurídico especializado gratuito. Acá tenemos algunas deudas pendientes, más allá que esté la ley creada del cuerpo de abogados y demás, todavía no está cumpliéndose efectivamente. Y bueno, acá tenemos otro escollo, ¿no? Porque, nada, la justicia también es un gran, así como nombramos algunas violencias específicas del campo de la salud, la justicia también es un gran perpetrador de violencia, ¿no? A la hora digamos, de generar obstáculos para el acceso a las medidas o a la prórroga de las medidas y demás. Bueno, por ahí para ir finalizando, yo creo que en la primera posterior pusimos, bueno, lo de las medidas cautelares que el jueza tiene 48 horas para dictarlas, que pueden tener plazos o no, todas esas cositas están mencionadas en la primera, así que... Y después otra cosita que también está bueno que conozcan para brindar información también a los usuarios, es que el incumplimiento de las medidas protectoras, que probablemente muchas veces han oído mencionar, que acontece, es un delito penal, porque en definitiva las medidas protectoras son resoluciones judiciales. Por lo tanto, eso es importante que conozcan que ante el incumplimiento de las medidas, eso es un delito penal, por lo tanto debe ser denunciado, puede ser denunciado en las comisarías o en las fiscalías. Y esto no lo decimos porque confiemos en el derecho penal como el único dispositivo que se puede hacer frente a las situaciones de violencia, pero sí es importante que conozcan nada, que es un delito y que debe ser denunciado. Y bueno, ya está, me voy a ir finalizando. Y un poco sí repasar esto, ¿no? Lo que fuimos hablando
hoy cuando mencionaba, bueno, que como trabajadores de la salud, en aquellas situaciones donde no tenemos obligación de denunciar, sí tenemos esta obligación de denunciar, de informar, perdón, ¿no? Este artículo 4 bis y que está reglamentado en esta partecita que yo les comenté, que era precisamente la de generar estrategias de abordaje en forma, digamos, interrelacionada con otros organismos. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque tiene que tener casi el deber de denunciar, o la obligación de denunciar, tiene que tener el deber de informar, tiene que tener la misma importancia hacia, digamos, de nosotros como trabajadores de la salud que el deber de hacer la denuncia. Y esto, y digo, lo digo cortito, ya voy finalizando. Para nosotros fue una herramienta muy importante ¿no? El deber de informar, sobre todo en aquellas situaciones en las que acontecía que había muchas personas que dentro de los equipos de salud estaban muy en soledad abordando estas situaciones porque no había compromiso con el resto del resto del equipo, porque no les interesaba o lo que fuera. Entonces, este artículo de algún modo también es digamos, una herramienta, una estrategia para decir, bueno, o sea, dar debates hacia los equipos de salud, hacia compañeros que no quieran involucrarse, en decir, bueno, esta es nuestra obligación, aquí está en el artículo 4 bis, en la reglamentación, y es obligatorio que generemos una estrategia de abordaje integral. Bueno, eso me parece que es importante recalcarlo, y creo que, bueno, ahí dejamos las medidas de protección, y un poco, bueno, esto es más del procedimiento judicial, que no lo vamos a hacer, solo estas dos cositas. Tres cositas importantes, que la denuncia nunca debe ser un fin en sí mismo, en la intervención hay que evaluar cada situación en singularidad, eso un poco lo trajimos al inicio, y que la intervención de quienes trabajan en contacto con las personas va mucho más allá de la denuncia, o sea que no es un requisito para el desarrollo de las acciones, hoy un poco nombramos incluso en aquellas situaciones donde sea obligatoria, no tenemos que salir corriendo a hacer la denuncia, sino a brindar atención en salud. Y que la importancia de realizar un abordaje integral analizando cada una de las circunstancias. Creo que Ola fue muy clara en pensar, ¿no?, la interseccionalidad y cómo eso precisamente genera que como trabajo de la salud pensemos dispositivos y abordajes situados en la singularidad de cada situación, ¿no? O sea, no podemos pensar que hay recetas encriptadas para los abordajes, sino que nada, ir teniendo todas estas herramientas e ir, digamos, generando como equipo de salud los abordajes posibles en el campo de acción en el que se desarrolla, ¿no? Como comités o lo que fuere, digamos. Bueno, creo que esto, perdón si fui medio rápido, pero nada, un poquito ahora para dejar de ver si es que hay algunas preguntas, no lo sé. Con mucha información. Bueno, tal cual, si hay algunas preguntas para hacerles a María Laura, a Estefanía, yo por lo pronto también me quedo con esta idea del pensamiento hegemónico en salud, a diferencia de lo que solemos decir, ¿no? El sistema médico hegemónico, que bueno, obviamente sabemos, es androcentrista, sexista, patriarcal y que construye estas normalidades y anormalidades y en definitiva modelos de control sobre los cuerpos. También pensarlo hacia adentro, ¿no? De los sistemas de salud, en nuestros entornos laborales dentro del sistema de salud, y que a todo eso se le opone esta perspectiva que ustedes nos proponen con todas esas características, que es la perspectiva de géneros interseccional. Y bueno, y también me pareció muy, muy interesante las estrategias institucionales posibles que nos trajeron, que está buenísimo que nos compartan el Power para poder volver a releerlas y el marco normativo, Estefi. Que nada, que son sumamente importantes porque respaldan un montón de decisiones que se toman y deben tomarse desde la perspectiva de género en estos espacios. Creo que no tenemos ninguna pregunta, han sido las dos muy claras, así que... No sé, no entendieron nada. Claras. Así que, bueno, esperamos que les hayan sido útiles todos estos debates, estas herramientas conceptuales bueno, que fueron expuestas a lo largo de todos estos jueves para poder empezar a pensar esta construcción de espacios que, bueno, pueden ser comités, pueden ser mesas de trabajo, pero que tienen que ser específicos para la prevención y el abordaje de los conflictos institucionales y las violencias laborales o en el fortalecimiento de aquellos espacios que sabemos que existen, que están en funcionamiento y que, como dijo nuestra directora provincial, Karina Lavandeira, tienen que ser espacios intersectoriales, participativos, respetuosos de derecho y obviamente con todas estas características que hoy nos trajeron Estefanía y María Laura, por supuesto con perspectiva de géneros. Así que bueno, agradecerles
Agradecerles a todos y a todas, a todos los expositores que nos acompañaron, a las compañeras, a los compañeros de la Escuela de Gobierno, que obviamente hicieron posible la transmisión de todos estos encuentros, a las chicas de capacitación por las orientaciones y por supuesto a todos ustedes por el tiempo, por la dedicación, por el interés, sí, por estar acá. Y bueno, y una última invitación, que igual ya se las hicieron en los dos encuentros anteriores, pero que no queremos dejar de mencionárselas, que es la invitación a que participen de las primeras jornadas de reflexión sobre abordaje de las violencias en salud, desafíos ante las violencias por razones de género, que está organizada por esta dirección y está destinada a todos los trabajadores de la salud para que podamos exponer, bueno, nuestras experiencias, las miradas, las reflexiones y el trabajo que sabemos que vienen realizando en torno a estos temas y debatirlos y compartirlos en mesas temáticas el 29 de este mismo mes. Para inscribirse y para mayor información deben escribir a la casilla de correos jornadas.contralasviolencias@gmail.com. La idea con estas jornadas no es sumar una exigencia más a todo ese trabajo que tienen y agotados y agotadas de este año que fue muy duro sin duda y que ya se está terminando, sino justamente cerrarlo de la mejor manera compartiendo esos trabajos y esas experiencias que venimos desarrollando seguramente con mucho esfuerzo en el marco se desarrollan, digamos, en el marco del Día Internacional del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de las violencias hacia las mujeres. Así que bueno, están todos invitados desde ya y bueno, muchísimas gracias a las dos y muchísimas gracias a ustedes. Ustedes. A ustedes, gracias.